Buenas tardes, Imanaya, ¿cómo están todos, todas acá? Bienvenidos a La Tulpa. Este día tenemos un bonito tema para darles a conocer a ustedes. Se trata del Xutichik o la ceremonia andina para nombrar, para dar nombre a los niños, niñas, a los jóvenes y hasta a los adultos que quieran tener un nombre propio en idioma originario, en quichua o en algún otro idioma. Esta ceremonia se va a dar muy prontito en la comunidad San Pedro, y para saber cómo es que está organizado este evento o esta ceremonia, va a estar aquí acompañándonos. Están aquí más bien dos compañeras de la comunidad de San Pedro y que pertenecen a la Casa Museo Tucunahua. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas acá, Mashi Fabiola, a los tiempos, ¿no? Sí, a los tiempos, Alichishi Y Mashisamia. compañera María Yamberla, también bienvenida, compañeras. Alichishi Entonces, Mashigo, Yipaichani. gracias por estar aquí. Tienen novedades, ¿no? Una cosa muy bonita que van a hacer en la comunidad. Cuéntenos de qué se trata, compañera Fabiola. Bueno, para empezar quisiera saludar a todos los que nos ven, los que nos escuchan, a TV y Puyupaichani, Caimán con Vidas Kamanda Mashisamia, a Shaguta Rimash Pakanga Pamona Panchi, con Anchishi, Nachu, Kaya Chaska Punjapimi, Shuk ceremonia Tacharis Pakagripanchi, Kai también Nishkanchi ceremonia Shutichi o castellano Shimipika nombramiento. Chaymi kaitami yuyarishpa shamunajunchi uña tauka watakunata como comunidad pash shinchichinata yuyashkanchi ñukanchi ñawpa taytakuna ñawpa mamakuna yachashkakunata yachapankichi imamandami ña wañushpa chingashpa shamushpa kahupan shinapashi ñukanchi ña rikchachispa punllan shamunajupashkanchi y ñukanchi ayllukupi shinashata shuk mashikunawan rimarishpami ña kutinpi ñachishpa kanajupanchik Casa Museo Tucunahua chaypimi kay chaska punchapi kay nombramiento nipanchik kay ceremoniata charishpa kagripanchik chaypimi shutiguta churarishpa kagrinajupan ñukanchi shimipi ñukanchi shimigupi shutikunata maskarishpa churarishpa kanajugripan yachapankichik kunanpika ñukanchi shutikunapash ña chingashpa kajupan ñana ñukanchi kichwa shutikunata charipanchik ñukallata Fabiola imakapani kikin shinallata Samia kapanki entonces mana charipanchik ñukanchi shimigupi shutikunata chaykunatami mayjan munashpapash kay ñukanchi kichwa shutiguta munashpaka charita ushapanchik kunan wawa kashpa wambraw kashpa kuytsaw kashpa ña hatunguna kashpapash shutirita ushanchik nita ushapanchik chaytami rurankapak kanajupanchik mashi Alipacha, Mashi. Y Mashi, María, ¿y usted cuál es su participación en esta actividad que van a hacer ahí en la comunidad? ¿Qué es lo que usted en cambio va a hacer? ¿Cómo va a aportar? Cuéntenos. Ari mashigo kikimba tapuipi kutichishpaka mashigo ñukamantaka ashtawanka ashala ceremonia kay shutichi ceremoniapi kumbay nimantami kimirishka chaypi kumbankapa kahupani y paykuna kay tantanakuy uku shinchirishpa katichunka runakuna kashkamantaka makipurarina kapanchik ima musurikpipash chayka chaymanta ñukamantaka chaypi kapashkani mashigo. Entonces, contemos esto también, compañera Fabiola, en castellano, para la gente que no habla quichua y que no comprendió, pero le interesa mucho esto de la recuperación de los nombres en quichua u otros nombres en idiomas originarios, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, gente de Quito, gente de Ibarra, de Tulcán, que quieren, aunque no son indígenas, quieren poner nombre a sus hijos, a sus hijas, o asimismo quieren nombrarse con nombres originarios. Entonces contémosles a ellos en idioma Mishushimipi. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar un poco en castellano. Bueno, siempre hemos dicho también que es importante donde quiera que estemos, en cualquier espacio que estemos, es bueno posicionar nuestra lengua, ¿no? Lo que anteriormente pues no nos permitían hablar nuestro idioma, incluso
Por eso también ha habido muertes, ¿no? Por hablar nuestro idioma, por practicar nuestros conocimientos. Castigos. Entonces, bueno, pero ahora nosotros somos más sociables con los que no pueden hablar nuestro idioma, entonces vamos a dar un poco la explicación de por qué y de qué estamos hablando en este momento. Bueno, decíamos que estos son conocimientos milenarios que se ha ido perdiendo. Nosotros como comunidad también hemos venido fortaleciendo año tras año y ahora estamos construyendo entre algunos compañeros y compañeras de la comunidad y también de otras comunidades como nuestra Mashi María, que nos está acompañando en la construcción de Casa Museo Tugunahua. Nuestro objetivo es mantener, fortalecer nuestros propios conocimientos y que vayamos dejando este legado de nuestros ancestros a las generaciones que vienen atrás. Y dentro de ello, el conocimiento importante que se ha ido perdiendo es el Shutichi o el nombramiento. Nuestro objetivo es recuperar la memoria de nuestros ancestros. En ese sentido, los nombres propios de nosotros en nuestra lengua materna, queremos que se nombren, ¿no? Los niños, los adolescentes, los mayores también pueden ponerse nuestro nombre, nuestro propio nombre. Yo decía que en la actualidad sabemos que muchos nombres que tenemos nosotros, por ejemplo, yo me llamo Fabiola y no es un nombre originario en nuestra lengua. Entonces también decía que usted lleva su nombre Samia, que tampoco es en lengua materna. Entonces consiste en eso, ¿no? De querer apropiarnos más de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros tenemos, valorar y fortalecer. Ese es nuestro objetivo y la ceremonia en sí también es como una ceremonia de sanación para la persona que va a ser nombrada en ese momento. Más que todo, también tenemos que buscar eso, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos, bueno, si hablamos en castellano, ¿no? Los problemas psicológicos que lo llaman desde el sistema occidental, nosotros también podemos llamar como manjarishka, ¿no? Y eso pues, se puede sanar a través de nuestro conocimiento, a través de conversar con nuestros taitas yachas, con nuestros taitas mamas yachas, que siempre están ahí para curarnos. Si estamos con manjarishka, que decimos en nuestro idioma, ellos están ahí para curarnos. Eso es curar nuestro espíritu, nuestra alma, para que tengamos una vida en armonía. Eso es nuestro objetivo. Y ahora, cuéntenos cómo está pensado desarrollar esta ceremonia, porque como usted dice, se coartó, se hizo que olvidemos estas ceremonias ancestrales que deben haber existido, pero que hemos olvidado. Entonces ahora lo que estamos haciendo es una recuperación, pero ya no está en la memoria, así que hay que recrear, hay que un poco inventar las ceremonias, ¿no es cierto? Eso nos ha tocado hacer. ¿Cómo la han pensado? ¿Cómo está planificada hacer la ceremonia ahora? Hemos empezado con reuniones. Nos hemos reunido entre algunas taitas, algunas mamas yachas, expertos en el tema, digamos. Es verdad que hay ciertas cosas que se han perdido, pero sentimos en nuestro corazón, sentimos en nuestra memoria y pensamos que lo que vayamos a hacer, si nos nace del corazón, está bien y eso nos va a curar a nosotros. Bueno, hemos empezado hablando en algunos encuentros con algunas personas y ayer justamente ya empezamos a recoger el agua sagrada de los pugyos, de los sitios sagrados, de los huacas, que también se podemos decir. En las ceremonias tiene que haber agua, ¿no? En las ceremonias siempre tiene que haber agüita de las vertientes. Y bueno, nuestros taitas nos han dicho que puede ser incluso de 12 pugyos y nosotros ahora mismo estamos reuniendo, ya vamos reuniendo 4 pugyos. Ayer estuvimos en Pitzán y otros compañeros nos están ayudando también recolectando esta agua sagrada en Tuntún, que está en la comunidad de La Calera también. Entonces estamos reuniendo algunos pugyos y esa agua sagrada va a ser utilizado en el día de la ceremonia. ¿Se mezclan todas las aguas? En la ceremonia vamos a mezclar todas las aguas sagradas de diferentes vertientes, diferentes pugyos, para empezar ya con la ceremonia del nombramiento. ¿Qué otros elementos va a haber en la ceremonia, tía María? Cuéntenos, para poder hacer así un acto sagrado, sublime, en el que las personas se van a autorreconocer, se van a autonominar, identificar y despertar ese sentido de pertenencia, ¿no? a la matriz cultural.
qué elementos nomás tiene que haber en esa ceremonia para que este efecto se produzca en la gente que va a recibir esa agua, esas, no sé si bendiciones o palabras para limpiar y sanar, como usted dice? Kay ruraypika paktarinami kapan ashtawan bachaka imashnami parkaña yakukunata shuk pukyukunamanta tandachishpa yakukunawan shinallata sisakukunapish tiyana kapan chaykukunata ñukanchika imashanipash ali kachichishpa ñukanchika shutita chaskigrin mashikukunamanga kimichina kapanchik shinallata kaypika tiyanami kapan mishki murukukunapash shinallata tiyana kapan chay kushinichikukunapash tiyana kapan shinallata tiyanami kapan chay puncha achik michakukunapash velakukunanipashun paykukuna shinallata ña kuti charina kapanchik mishkikukunatapash kaykukunaka ñukanchikpa yuyaypika kanmi ashtawan pachaka paykunapa kawsay kallari shutimushuk shutita chaskishpaka tukuypi mishkiyashka tukuy ima mutsurishkapash paykuna wakachun shinallata Pachamamawan pakta ña paykuna imashanishpaka kawsayta kallarichun Pachamamapa alikachita chaskichun chay yuyaywanmi kay tukuyta ruranakapanchik mashiku. Y Mashi María, cuando la gente que nos está escuchando decide que esta es mi oportunidad de hacer formalmente, tomar el nombre que he decidido, que he escogido, ¿no es cierto? Por diferentes razones escojo este nombre. ¿Cómo hay que prepararse para poder ir allá, para asistir a la ceremonia? Hasta un bachakarin shungu muna imitianakan. Y shungupi imamuna yukshikpika chayka paktarinalla kapan shinakashpaka shungupi munashpa shutiguta ña chaskingapa mushuk shutita chaskingapa Pachamamapa munaypi kawsangapa munashpaka kayukunaka kimirimunallami kapan imapash ima mutsurishkachu kapan ashtawan pachaka shungupi wacharinakan munay chay wacharishpaka suma kapangalla chayamunalla kapan mashika. Y siempre hay que hacer una siguiendo los principios de reciprocidad, hay que asimismo llevar para recibir, ¿no es cierto? Dar para recibir. ¿Qué tienen que llevar las personas que van a asistir? Bueno, tal vez no llevar para nosotros, ¿no? Como personas, sino para ofrecer como ofrenda a la Pachamama. Hemos solicitado a las personas que van a participar, ya tienen conocimiento de que tienen que llevar para la ofrenda comida de sal y comida de dulce. En comida de sal puede ser un cuisito, una gallinita que se ha creado en la casa, asado en horno de leña, con papitas pueden llevar. Y también en cuestión de comida de dulce puede ser las frutas que nos regala nuestra Pachamama, hay que llevar para ser recíprocos. Todo lo que tenemos es porque nos regala nuestra Pachamama. Para hacer la ofrenda, o acá decimos huachacaray, tía María decía otro nombre, ¿cómo era? Caray algo decía. Bueno, en las diferentes comunidades se conoce esta ofrenda, el pago también se dice a veces, o huachacaray, tiene diferentes nombres, ¿no es cierto? Pero la intención es que eso que vamos a ir llevando, quienes quieran o queramos nominarnos en la ceremonia, es un agrado, es una ofrenda, para la Alpamama, para la Pachamama, y se va a depositar en la tierra, en la naturaleza. No es la idea que estamos pagando a quien celebra la ceremonia, ¿no es cierto? Así es más bien es como una forma de reciprocidad a nuestra Pachamama y a nuestros astros y a los 4 elementos que nos dan la vida. Pero cucabi se ha de ser de llevar, ¿no? Cucabi o vianda. Claro, eso sí, aparte de ser recíprocos con nuestra Pachamama, también hay que ser recíprocos entre nosotros. Entonces, para eso sí, también tenemos que llevar nuestro cucabi para realizar el Pamba Mikui después de la ceremonia. ¿Ya? Bueno, hasta aquí vamos a tener esta conversación. Hay un invitado más, les digo, cuando regresemos vamos a una pequeña pausa y al regresar le vamos a conocer al invitado que nos va a comentar un poco más, nos va a dar un poco más de información. Un compañero de nuestro equipo que estamos trabajando juntos en este evento. Entonces no se vayan, más bien preparen sus comentarios, sus preguntas, manden saludos y ya volvemos. Vamos a una pausa, por favor, en controles.
INTA cuenta con productos naturales y de gran calidad. Chifles y harina de plátano, pulpas de frutas, cosméticos de aloe vera, yogures y mucho más. Puedes adquirir estos productos a través de la red de comercialización Cotacachi, ubicado en las instalaciones de la Asamblea de Unidad Cantonal en Cotacachi. Bajo un mismo sol. Bajo un mismo sol. Bajo un mismo sol. Nuestra nueva temporada. Su nueva temporada. Así es, muy pronto. Con un nuevo rostro y muchas novedades. Vea la temporada 19 en televisión por señal abierta. APAC Otavalo en YouTube y en la plataforma apac.tv. Ya estamos de vuelta, bienvenidos, bienvenidas a los que se están sumando a este video en este momento. Usted está mirando la tulpa. Este día estamos con una tulpa cultural y estamos aquí con dos invitados, Fabiola Sánchez de la Casa Museo Tugunagua, y ahora está con nosotros Fred Josea del colectivo Sembrando Armonía. ¿Cómo está? Buenas Bienvenido. Al Chichi. Al Chichi. Bueno, siguiendo la línea de la conversación que tuvimos antes de la pausa, quiero preguntarle a Fabiola en cuanto a la vestimenta. Para la ceremonia religiosa católica, el bautizo, ¿no es cierto? La gente se esmera buscando unos atuendos especiales, tanto para quien va a ser bautizado como para todas las personas que les acompañen. Me imagino que para una ceremonia andina, ancestral, que estamos recuperando y que tiene todos esos objetivos que usted nos dijo antes, pues también tenemos que darle esa altura, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo tenemos que asistir? ¿Cómo sería bueno que asistamos para la ocasión? Bueno, nosotros, como había mencionado al inicio, ¿no? Hay muchas cosas que se está perdiendo y una de ellas es nuestra vestimenta también. Entonces siempre estamos fomentando que las personas que asistan vengan con su propia vestimenta del pueblo o la cultura a la que pertenezca. Tampoco le podemos decir a alguien que viene de, no sé, de Estados Unidos como Fred, que venga con poncho, ajá, pero sí o anaco, pero es claro, si lo desean igual también pueden ocupar nuestra ropa, pero más que todo es de acuerdo a nuestros pueblos, de acuerdo a cada nacionalidad que tenemos, podemos venir con nuestra propia vestimenta que nuestros ancestros nos han dejado, ese legado tan hermoso que es nuestra vestimenta. Entonces toca ir de gala, ¿no? Exacto, eso porque sí. Nuestra ropa es muy elegante. Miren, por ejemplo, ahí la fotografía, las señoras están puestas sus trajes de gala y entonces, sí, o sea, sabemos que la vestimenta es la apariencia nomás. Alguien puede decir, no, pero hay otros elementos de la identidad cultural también que valen, pero bueno, la primera impresión que tenemos es por la vista, ¿no es cierto? Y si vemos una persona bien presentada, así puesta la ropa de gala, pues es diferente también. Bueno, ahora sí vamos a conversar un poquito, a conocer a Fred, más bien para que ustedes le conozcan. Yo le conozco hace un año más o menos, ¿no? Bueno, algo que me gustaría preguntarle a Fred es, usted está viviendo en Cotacachi y es una persona muy, muy activa, está en todo evento cultural de revitalización identitaria y cultural. Ahí está Fred,
¿no es cierto? Está apoyando y entregándose personalmente para que las cosas se den de la mejor forma. Entonces cuéntenos usted, ¿por qué hace usted ese trabajo? ¿Por qué usted se ha interesado en apoyar a los pueblos originarios, en este caso en Cotacachi, para que estas cosas se den? Bueno, gracias por esta oportunidad. Por más de 30 años he estado involucrado en asuntos de derechos humanos y recuperación de culturas indígenas. Como niño, en la televisión tenía esos programas de los cowboys y la mayoría de los indios eran los salvajes que estaban siempre perdiendo contra las armas de los pioneros, Sí. Pero tenía uno que por alguna razón dieron un indio ayudante al llanero solitario. Yo no sé si es ella, pero el indio que estaba ayudando se llamaba Tonto. Pero era Tonto. Era su nombre en inglés, Tonto. Tonto, pero él era clave para el éxito del hombre blanco, del llanero solitario. Y era uno de mis héroes, Tonto. Me identifiqué más con él que con el llanero solitario. Entonces, hace 30 años empecé trabajando con el Partido Verde de California en asuntos de la celebración en 1992 del quincentenario de Cristóbal Colón, el supuesto descubridor de América Latina. Y eso es una mentira. Él fue el primer esclavizador europeo. Entonces empecé a trabajar con grupos de activistas culturales en los Estados Unidos. Logramos cambiar hasta ahora en más de 40 estados. Hemos cambiado el Día de Cristóbal Colón a ser Día de Pueblos Indígenas. Entonces ese ha sido un logro importante para educar, para sanar la historia, para tener una historia que tiene más verdad que mentiras. Típicamente las historias, los libros de historia son escritos por los colonizadores, los ganadores de violencia. Y entonces eso sigue hasta hoy. Entonces he venido a Ecuador para trabajar con las comunidades rurales de Cotacachi en varios proyectos de rescate, revitalización o recreación de tradiciones ancestrales en música, danza, arte y ceremonia. Y entonces para mí ese proceso de nombramiento es clave para empezar a rescatar la identidad indígena que ha sido dañado por siglos de colonización. Yo considero Ecuador como un país indígena. 70% de la población ecuatoriana tiene genes indígenas, 70%. Eso para mí es suficiente para pensar, wow, tal vez es verdaderamente un país indígena y debe ser identificado así. Pero solamente 7% de las personas se identifican como indígenas. Entonces ese proceso de nombramiento estamos empezando con los granos, las raíces de identidad, las semillas de identidad, no solamente para la persona nombrada, pero también para su familia. Y de ahí eso puede crecer a ser una nueva identidad para el país de Ecuador. Porque ahora, ¿cuáles son los nombres que tenemos? Rafael, Lenin, Guillermo, Justin, Johnny, Beverly. Y eso para mí, eso no representa la verdadera herencia de profundidad. Y tenemos que mover desde tener una cultura de folclorismo para tener raíces verdaderas en los sentimientos y alianzas que tenemos al nivel del país. Este nombramiento es el comienzo, esperamos, de algo, una nueva identidad para el país. Estoy pensando que nosotros convivimos desde que nacemos, todo el tiempo estamos conviviendo con estos rezagos de colonización y llega al punto en que no nos damos cuenta que es así. Se ha naturalizado, se ha vuelto tan parte de nosotros, está tan integrado a nuestra manera de pensar, de ser.
y ya no nos damos cuenta, y es como extraordinario o raro, no sé, que alguien de fuera en cambio mira y sí se da cuenta, ¿no? que es así, que está muy latente. Ahora quisiera preguntarle, Fred también es psicólogo, ¿no? Sí. Y algún momento yo escuché, en algún momento usted estaba dando un pequeño discurso en una actividad y usted habló sobre la importancia a nivel Fabiola decía, la salud mental, ese encuentro de la identidad propia con el grupo al que uno pertenece, ese sentido de pertenencia. ¿Cómo repercute un ritual, la realización de ceremonias, la aceptación del ser parte de un grupo? ¿Cómo repercute esto? ¿Cuál es la importancia de la recuperación de estas ceremonias? Yeah. Vamos un poquito más Sí, adentro. sí, sí. Bueno, esta profundidad nos lleva a unas controversias, porque en la mayoría de los sitios sagrados indígenas han construido capillas encima. Sí. Y eso no es por casualidad, eso pasó en el Imperio Romano. Entonces, tomar posesión, adueñarse de sitios sagrados y de rituales es una táctica de colonización. Colonia era una colonia del Imperio Romano en Alemania. Entonces, hasta hoy tenemos los restos mortales de esta colonización. Entonces, las instituciones religiosas se han adueñado de muchas de las ceremonias ancestrales. Entonces, en Inti Raymi tenemos los San Juanes. San Pedro, San Pablo. Entonces, hasta las ciudades, nombrar las ciudades, los cantones, las calles, todo eso tiene restos de la colonización. Entonces, en casi todas las ciudades tenemos calle creo que es de García Moreno, que asesinó uno de los líderes de una rebelión indígena en los siglos XIX. Entonces, tenemos calles en honor a un presidente con nombre ajeno, pero no tenemos calle de parteras. Y este movimiento ahora es parte de un fortalecimiento del rol de las parteras y yachaks para recuperar, para retomar las ceremonias que han sido, en mi perspectiva, han sido robados. Como los terrenos también robaron las ceremonias. Y ya es tiempo de retomar esto y las experiencias que van con estas ceremonias de nombramiento, de adolescencia, de llegar a la adolescencia, de casamiento y hasta funerales. Me gustaría ver que los yachaks y parteras se readueñan de esas ceremonias para profundizar la cultura, para que no sea apenas algo folclórico. Porque mucho ha sido perdido en esa historia de colonización que ha sido normalizado. Aceptamos cientos de calles, escuelas, etcétera, que tienen nombres españoles, nombres extranjeros, pero casi nada tiene nombre quichua. Entonces, estas semillas de bebés pueden crecer a hacer campos y campos de calles nuevos, escuelas nuevos, parques nuevos con nombres quichuas. Y con mucha dignidad, ¿no? Y orgullo también. Usted habló de un movimiento. Fabiola, en Cotacachi, particularmente en San Pedro, en su comunidad, se está gestando un movimiento de, no sé, activistas culturales para esta recuperación y fortalecimiento de la identidad, con diferentes actividades. Ya hemos oído del nombramiento y otras ceremonias que están haciendo allá. Han creado un museo también. Cuéntenos un poquito quiénes están gestando este movimiento y en qué consiste, ¿no es cierto? Y cuéntenos del museo también.
Bien, hemos venido trabajando ya algunos años. Bueno, como usted lo decía, antes cuando yo era niña, lo único que conocía como la sanación espiritual era la religión católica, porque en eso me hizo crecer mi familia. Pero ya cuando ingresé a la universidad me di cuenta que tenemos nuestra propia espiritualidad, tenemos, si es que se puede decir, bueno, no podríamos decir exactamente religión, porque de lo que nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos es mucho más que eso, porque siempre se hace desde el corazón, desde nuestra memoria. Entonces, en ese sentido, pues hemos venido trabajando desde la comunidad. Cuando era dirigente también, siempre motivaba a la comunidad a que siempre estemos fortaleciendo, revitalizando nuestros conocimientos. Y en eso, pues, también ha habido compañeros y compañeras activistas de otras comunidades también, y también de la misma comunidad, que están de acuerdo con esta... Que estaban en las mismas. Exactamente, que estamos en las mismas. Bueno, la mayoría se podría decir que todavía no somos conscientes, pero sí allá vemos personas como Mamá María, que estuvo acompañándonos hace un momento, y hay otras personas también, que Fred también, que es de afuera, pero que siempre está apoyando el objetivo, ¿no? El objetivo de fortalecer nuestros conocimientos, a que volvamos a identificarnos en realidad de dónde somos, cómo somos, y sentir ese orgullo de ser, de pertenecer a los pueblos originarios, de mantener estos conocimientos milenarios. Entonces eso ha sido nuestro objetivo, y por lo mismo se está construyendo la Casa Museo, y la Casa Museo pues también ofrece mi madre, que es Anita Farinango. Ella es partera y ella ejerce su trabajo, digamos, su conocimiento ya más de 40 años. Entonces ella también conoce bastantes plantas medicinales que tenemos en nuestra comunidad, también en el páramo. Entonces ella siempre está en conexión con Mamás Urcus, también con la Madre Agua, con los 4 elementos. Ella siempre está conectada. Entonces en la Casa Museo también ella tiene toda la disposición de recibir visitas, de compartir su conocimiento. También tenemos ceremonias de sanación, que también hemos, como lo decíamos, estamos conectándonos con diferentes taitas yachacs, mamás yachacs. Entonces también tenemos taitas yachacs que nos ayudan, ¿no?, en ese proceso de celebración de la ceremonia de sanación. Y también tenemos la otra ceremonia también, que podemos decir ceremonia, ¿no? También lo hacemos también con la mamá partera, con la participación de unas 15 personas, donde se puede escuchar, digamos, la historia, la vivencia de mi madre, cómo ha crecido desde niña, cómo ha ejercido la partería, y también se hace a través de las plantas, a través del canto, a través de la danza. Entonces eso es otro también, otra actividad, digamos, de Casa Museo, siempre pensando en sanar nuestro espíritu, en sanar nuestra mente. Y también tenemos las ceremonias para diferentes motivos, digamos. Si queremos hacer, en este caso estamos haciendo el de nombramiento, también alguna vez ya se hizo como el matrimonio andino en el lugar sagrado. Entonces hay algunas actividades que hacemos como Casa Museo, ¿sí? Entonces principalmente está basado desde la partería, y como la partería es un eje principal de nuestra vida como seres humanos, todo está basado a través de la partería. Ya. Y las fotos que estábamos viendo son precisamente de las personas que están activando todo esto que usted me dice, ¿no? Hay alguien que nos estaba comentando, a ver, Imantac TV dice, por favor, ¿quiénes son las personas que están apareciendo en las fotografías? Son justamente... Sí, en las fotografías estaba apareciendo mi madre, que es la partera, ella se llama Anita Farinango. También estaba mi sobrina, que está siguiendo los pasos de mi madre. Ahí está, estamos viendo ahorita en la foto, ella se llama Dayana Sánchez. Entonces siempre ellas están al frente de la ceremonia. En esta ocasión también, bueno, ahí está mi sobrino Zairi Sánchez, que él es el que declama poemas en quichua también. Y bueno, yo también estoy. El idioma. Así es. Y aquí están taita José María Chávez, taita Nicolás Farinango, que son taitas taitas flauteros de nuestra comunidad. Patti Vinuesa dice, qué bonito, muy importante y profundo el trabajo de las mashis y taitas, felicitaciones. Toki dice felicitaciones, Patti Vinuesa hace así, linda
ser de Jarba, dice, bendiciones. Y bueno, les agradecemos a todos que nos están mandando así y así. Y felicitaciones. Se nos está acabando ya el tiempo, entonces vamos a hacer, recordarles a las personas que se juntan en esta parte del video, no alcanzaron a escuchar al inicio, dónde, cuándo, a qué horas va a ser la ceremonia, ¿no es cierto? ¿En dónde? ¿En dónde también? Porque está un poquito retirado de Cotacachi, así que démosles todas la información necesaria para que la gente pueda llegar, prepararse, alistar Cucabi también, y si es que ahorita se está usted decidiendo a adoptar su propio nombre elegido usted conscientemente y porque su corazón así le reclama, entonces apresúrese, busque su nombre y asista a la ceremonia. Entonces, por favor, Mashigu, informemos. Sí, vamos a empezar con la ceremonia a las 2 de la tarde, pero tienen que llegar entre la 1:30 hasta las 2 para que ya todo esté listo y a las 2 ya arrancar con la ceremonia. Bueno, no es de perderse porque de Cotacachi hay transporte de taxi, también hay camionetas, también hay buses. Entonces los taxis cobran $2.50 y las camionetas de igual manera y el bus está a 30 centavos. Obviamente si suben el taxi o en la camioneta ya estaría 10 minutos en la comunidad, pero si viaja en el bus es más o menos 25 minutos y justo pueden bajarse al frente de Casa Museo Tugunahua. La Casa Museo Tugunahua está al lado de cancha de vóley de la comunidad. Si alguien le dice al señor del bus, déjenme en la Casa Museo, ellos saben y le pueden bajar ahí. Aún no lo conocen. Bueno, las calles también ya tenemos con nombres quichuas, eso se hizo en el otro año, en el año 2022, y la Casa Museo está ubicado entre Rasuñán y está entre Curiñán. Entonces, pero si llegan a la comunidad y le dicen que le dejen la cancha de vóley, ahí sí, eso sí se ubican. La cancha de vóley de San Pedro. Ajá, cancha de vóley de San Pedro, y ahí a unos pasos está la Casa Museo con una pintura de venado con cóndor. Entonces, ahí es la Casa Museo Tugunahua. Ya. Fred, ¿tiene un costo? ¿La gente puede participar así voluntariamente o hay que pagar algo? Bueno, de mi perspectiva es más importante ser inclusivo que ser caro o lucrativo. Hemos conversado sobre eso y hay costos para producir una ceremonia como esto. Y tenemos que reconocer también el trabajo de las parteras, que en muchos casos son aprovechados por sus clientes y reciben una gallina por 3 meses de trabajo. Entonces, queremos cobrar $5 para cada persona que quiere tener el nombramiento, $1 para cada persona que está asistiendo, familiar, amigo de la familia, etc. Entonces, así esperamos tener algún fondo para recompensar el trabajo de las parteras y otros de la comunidad que han trabajado duro para establecer eso. Pero también no queremos que las formalidades de dinero o ropa sea un obstáculo, porque hay mucha gente en las comunidades que no tiene dinero, que no tienen ropa blanca, que no tienen ropa elegante. Y queremos ser inclusivos. Entonces, desde mi perspectiva, es más importante venir y participar de una manera auténtica que tener que pagar los $5 o $1. Entonces, de mi perspectiva, estoy dispuesto a recibir gente de bajos recursos sin estos requerimientos. ¿Ya? Entonces, queda todo. Hay una pregunta por ahí, los de controles tienen preguntas también, entonces vamos a escuchar. ¿Cuándo y desde qué hora? Este sábado. Falta la información. ¿Cuándo y a qué hora? Sí, lo decía en quichua que iba a ser el sábado, ¿no? Ahora lo voy a decir en castellano. Vamos a realizar esta ceremonia de nombramiento el día sábado 27 a las 2 de la tarde. Decía que la hora de llegada es desde la 1 de la tarde.
Cordialmente invitados todos y todas que deseen participar en esta ceremonia o quieran ser nombrados también, serán bienvenidos a la Casa Museo Tugunahua. Yo tengo una última pregunta, nomás porque ya nos pasamos del tiempo y me están reclamando. Si alguien está interesado en el futuro, ya pasada esta ceremonia, quiere replicar la ceremonia en otros lugares, ¿ustedes están dispuestos a ir y celebrar estas ceremonias en otras comunidades? Sí, en otras provincias. El objetivo es eso, ¿no? De que no nos quedemos solo nosotros ahí en un lugar nomás, sino que esto se vaya a expandir a todos lados, de que otros pueblos, otras nacionalidades, incluso otros países de América Latina donde estamos los pueblos originarios, pues vayamos ya practicando, tomemos la batuta de nuestros conocimientos, recuperemos, fortalezcamos y sigamos adelante. Ese es nuestro fin. Sí, ya tenemos un acuerdo con otro grupo de más de 35 parteras para tener este tipo de ceremonia en cada uno de los 4 raimis. Entonces ya estamos preparando para junio. Qué bueno, qué bueno. Y acá en Otavalo también hay una asociación legalmente constituida de mamaparteras y voy a pasarles el contacto para que ustedes puedan también, ojalá replicar esto aquí en el Cantón Otavalo. Bueno, yo voy a cerrar, nos vamos a despedir porque ya es tiempo de concluir. Les agradecemos a todos ustedes por su participación, así haciendo clic en me gusta, poniendo comentarios, mandando saludos, compartiendo esta transmisión. Ayúdennos a que esta información le llegue a mucha gente, que todos se conozcan, se informen y que puedan participar. Lo importante para los que vayan a ir a la ceremonia a nominarse, a poner el nombre que ustedes han elegido, es sentir de corazón. Había dicho la compañera María Yamberla, decía sentir en el corazón y alegrarse de que se va a hacer algo consciente, ¿no es cierto? Una decisión consciente y que va a ser un cambio en la vida y en el bienestar afectivo, emocional de cada uno de nosotros. Entonces, así nos vamos a curar, también ha dicho la compañera Fabiola. Entonces, les agradecemos a todos y a ustedes también por haber venido acá. Sabemos que están muy ocupados y les despedimos nomás porque salen volando a otro compromiso, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Buena tarde, nos vemos próximamente. Yupaychani con Vidas Kamanda, Kayakaman. Yupaychani.